Bueno, pues tenemos con nosotros también desde primera hora a los siguientes ponentes, al profesor Francisco Puerta y a Sebastián Millares. Les pido que enciendan sus vídeos para verles las caras, que los participantes les conozcan. Vamos a dar paso a esta segunda sesión que se va a dedicar, como antes anticipaba, a la cuestión relativa al análisis de la contratación electrónica y de la publicidad y transparencia en la nueva normativa sobre el COVID. Para ello contamos con el profesor Francisco Puerta. Él es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y es uno de nuestros máximos exponentes en el ámbito de la contratación pública por múltiples motivos, por varias publicaciones de referencias, profesor también en el máster de contratación pública que dirige el profesor José Antonio Moreno y, bueno, otros muchos méritos acumulados. Y bueno, pues él es quien se ha encargado dentro de nuestra planificación de analizar esta normativa que se ha ido dictando desde que se decretó el estado de alarma para regular la contratación pública con las sucesivas reformas en los decretos leyes, etcétera. Bueno, pues que resulta de mucho interés. De hecho, en la ponencia anterior ya Miguel Ángel Blanc les ponía de manifiesto la cuestión de la contratación de emergencia que sale en esta cuestión. Y como comentarista, pues tenemos a Sebastián Millares. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, funcionario del Cuerpo Superior Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el año 2003 y actualmente es el jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es colaborador habitual en distintos cursos en materia de derecho administrativo y tiene otros muchísimos méritos que avalan suficientemente la razón por la cual está con nosotros y es su conocimiento del mundo de la administración, ¿no? desde su experiencia práctica concreta y por tanto estoy convencido también que, como en el caso de Miguel Ángel, pues su comentario va a ser ciertamente jugoso. Paco, tienes la palabra, 20 minutos Sebastián y otros 20 para el debate. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias, Isaac. Espero que se me oiga bien. Se te oye perfectamente, gracias. Gracias. Lo digo porque tengo la voz un poco tomada. Esto de dar clase en la facultad el lunes pasado con las puertas abiertas, pues no es buen invento, pero es totalmente necesario, como la contratación de emergencia, por razones que ahora comentaré. Bien, yo doy también la bienvenida a todos los que, permitidme la expresión, de alguna forma sois ajenos al mundo de la universidad. Me encuentro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, donde, como decía el profesor Isaac, nos habría gustado recibiros pues con un café y con un vino. Os aseguro que en este momento lo mejor que podéis hacer es estar en casa. Lo digo porque la temperatura ambiente de mi despacho permitiría conservar la vacuna de Pfizer sin ningún problema. Entonces, lo mejor es que nos entendamos virtualmente y desarrollemos la sesión de esta manera. Bueno, yo agradezco la amable presentación de Isaac y la compañía también de todos vosotros. Permitidme que os tutee y en particular de Sebastián Miralles, no Millares como le ha presentado a Isaac, sino Miralles. A mí no se me olvida el apellido, que es un buen amigo y que hoy, pues, sin duda alguna mejorará con mucho lo que yo pueda decir sobre esta situación a propósito de la pandemia y la contratación. Bien, voy ya con ello, sin entretenerme más porque el tiempo es breve. Yo creo que a estas alturas ya de la pandemia, permitidme que empiece así, pues estamos todos acostumbrados a ver cómo hemos generado un derecho de necesidad, compuesto por normas de todo tipo, rango jerárquico, principalmente impulsadas sobre todo por la iniciativa normativa del gobierno, mediante reales decretos leyes, como después vamos a ver. La verdad es que sin ensombrecer, sin desmerecer el papel que han jugado los colectivos sanitarios insustituibles, determinantes, antes, durante y después, también creo que los juristas merecemos un reconocimiento en el sentido de que estamos intentando capear las muchas necesidades generadas por la pandemia con la mayor dignidad posible desde el punto de vista jurídico, ¿no? En este contexto es como se ha urdido la respuesta en materia de contratación a la crisis sanitaria que ha generado la COVID-19. Yo, antes de analizar lo que ha ocurrido en España, qué es lo que estamos haciendo durante estos meses en materia de contratación, desde el punto de vista de la habilitación normativa, de las normas, lo que quiero es hacer una breve referencia también al contexto europeo. Fijaos que probablemente lo que más conocemos de ese contexto europeo es que están desarrollando las instituciones europeas acciones de compra pública conjunta, que están siendo muy útiles, ¿no? Lo vamos a ver próximamente a propósito de las vacunas que estamos esperando para la solución del problema. Pero además debo decir que hay un rastro documental interesante que conviene seguir para que encajemos muy bien cuál es la acción que están desarrollando los Estados miembros durante este periodo.
Me refiero a una publicación de la Comisión Europea llamada Orientaciones para el uso de la contratación en este escenario de emergencia para luchar contra la COVID-19, donde la institución europea lleva a cabo una serie de recomendaciones que a mi juicio merece la pena recordar. A modo de medidas ordenadas con cierta prelación, lo que hace la Comisión Europea es recomendar lo siguiente en este periodo de pandemia. En primer lugar, que en los procedimientos de contratación que utilizamos los plazos se abrevien por razones evidentes. Hay que intentar ser ágiles y aunque utilicemos procedimientos abiertos o restringidos ordinarios, pues lógicamente la respuesta inmediata lo que exige es reducir los plazos. Como segunda medida, si la primera no fuese suficiente, lo que aconseja la Comisión Europea es sencillamente que se vaya a la contratación directa. Es decir, que los contratos se adjudiquen mediante procedimientos negociados sin publicación previa, con contratación directa, por tanto, hay que reconocerlo así, de manera que se pueda dar respuesta inmediata a la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Y si estas medidas no fuesen suficientes, pues que se busquen soluciones alternativas. La verdad es que esta tercera medida propuesta por las orientaciones, yo sinceramente no la entiendo. Intentar que la imaginación no resuelva a estas alturas los problemas que genera la crisis sanitaria es algo pues impensable, es algo inviable. Lo que hay que hacer es que en el contexto jurídico que tenemos, sin poner en cuestión el derecho ordinario de la contratación, encontrar soluciones expeditivas muy directas que sirvan para satisfacer las muchas necesidades que esta crisis sanitaria nos está generando. No cabe duda, por tanto, que lo que pretende la Comisión Europea es, sin duda alguna, que cedan un poco los formalismos jurídicos, que sufra, permitidme la expresión, la transparencia y la publicidad en beneficio de respuestas directas e inmediatas que nos sirvan para afrontar esas apremiantes exigencias que está planteando la COVID-19. Por tanto, y resumiendo, lo que hace la Comisión Europea es, primero, descartar que los procedimientos abiertos y restringidos sean los más adecuados, porque ni siquiera con la reducción de los plazos llegaríamos a contratar en condiciones óptimas para atender las necesidades. Y termina promoviendo principalmente como solución estrella que se acuda al procedimiento negociado sin publicación previa, es decir, a la contratación prácticamente directa. A mí, sinceramente, la solución me parece acertada. No voy a decir por qué razones, después si en el debate se promueve así lo haré, pero para abreviar me parece una solución sinceramente acertada y que no pone en cuestión el derecho ordinario de la contratación, sino que lo que hace es reconocer que estamos ante una situación de una tremenda gravedad, de extrema gravedad, que requiere, por tanto, soluciones excepcionales que no están habitualmente desarrolladas por las administraciones públicas en un escenario de normalidad. Por tanto, si la situación es extraordinaria, las respuestas también deben ser excepcionales. Fijaos que el hecho de que se promueva la contratación directa, el procedimiento negociado sin publicación previa, por tanto, de la Comisión Europea, no quiere decir que la contratación se practique sin garantías, que sea totalmente ajena a principios de publicidad, transparencia y que quede sin control de ningún tipo. No es esto. De hecho, las orientaciones para el uso de la contratación en esta etapa de emergencia COVID-19 establecen una serie de requisitos acumulativos que tendrán que especificarse en un informe individual, en un informe ad hoc que deben realizar los órganos de contratación. Fijaos, voy a repasar con brevedad cuáles son esos requisitos que exige la Comisión Europea que deben darse para que proceda la contratación mediante el procedimiento negociado sin publicación previa. En primer lugar, es necesario que ocurran hechos imprevisibles. Hechos imprevisibles, hechos que no dependan tampoco de los poderes adjudicadores, y obviamente coincidiréis conmigo en que la imposibilidad de hacer una planificación de la contratación en estos tiempos para atender la adquisición de equipos de protección individual, para comprar respiradores, para disponer de camas adicionales, para hacer infraestructuras complementarias hospitalarias. Todo esto son hechos imprevisibles que nadie podía pensar en su momento que necesitaríamos en un plazo tan breve de tiempo. Por tanto, la situación o la exigencia de hecho imprevisible se cumple, sin duda alguna, en este escenario de COVID-19. El segundo requisito es que la situación sea de extrema urgencia. Sinceramente, creo que responde perfectamente a la situación que padecemos y que vivimos. Hay una extrema urgencia que impide que podamos utilizar los plazos habituales en los procedimientos de contratación.
Es necesario, además, dice la Comisión, que haya un nexo causal entre el hecho imprevisible y la situación de extrema urgencia. No hay ningún problema en reconocer que el hecho es imprevisible, que hay extrema urgencia, cuando con la contratación se trata de atender a necesidades que van dirigidas principalmente a la protección de la salud de las personas. Esto es lo que está demandando la exigencia COVID-19 y, en consecuencia, creo que el nexo causal no plantea ningún problema para asociar, como digo, el hecho imprevisible a la situación de extrema urgencia que estamos planteando. Y, por último, exige la Comisión Europea que, lógicamente, estas soluciones sean transitorias en espera de que consigamos otras que son más estables y, sin duda alguna, también más respetuosas con los principios de publicidad, de transparencia y de concurrencia competitiva, que, como sabéis, son los pilares básicos de la contratación pública. Por tanto, yo creo que si seguimos las recomendaciones de esas orientaciones que lleva a cabo el documento llamado Orientaciones que produce la Comisión Europea, si se cumplen todos los requisitos acumulativos a los que me he referido y además esto se acredita con un informe individual, no se pone en cuestión el derecho de la contratación, sino todo lo contrario. Supone reconocer que, dada la gravedad de la situación que estamos padeciendo, lo que hay que hacer es recurrir a instrumentos expeditivos que a veces son incompatibles con las muchas garantías que se derivan de la publicidad y de la transparencia. Lo cual, como digo, no quiere decir que estas operaciones queden exentas de cualquier tipo de control, tanto ordinario como extraordinario. Fijaos que la propuesta que hace la Comisión Europea de utilizar procedimientos negociados sin publicación previa tiene un apoyo normativo claro. El artículo 32.2 de la Directiva Comunitaria, de la Directiva 2014/24, permite acudir a los poderes adjudicadores a la contratación de obras, servicios y suministros cuando hay una imperiosa urgencia por hechos que resultan de estas situaciones imprevistas, que no son imputables a los poderes adjudicadores, de tal manera que no se pueden utilizar los procedimientos abiertos o restringidos que habitualmente llevamos a cabo en materia de contratación pública. Por tanto, la medida propuesta por la Comisión Europea tiene apoyo suficiente desde el punto de vista normativo y, desde luego, está plasmada como tal, como os decía, en unas orientaciones escritas que van mucho más allá de esas acciones de compra conjunta a las que me he referido al principio, como medida también importante adoptada en el seno de las instituciones europeas. Con este planteamiento del escenario europeo, ¿qué es lo que hemos hecho en la España pandémica? En materia de contratación, ¿cómo estamos respondiendo a la extrema gravedad que presenta la situación generada por la enfermedad COVID-19? Pues, como os decía, la respuesta está siendo principalmente protagonizada por la actuación normativa del Gobierno. Como sabéis, llevamos ya muchísimos reales decretos leyes para intentar frenar el impacto de la COVID-19 en el ordenamiento jurídico español y en la sociedad española, hasta el punto de que yo he dicho, estamos generando un verdadero derecho de necesidad que nace a mi juicio sin vocación de permanencia, porque hay que presumir que cuando superemos la situación, buena parte de este derecho va a decaer y no tendrá ningún efecto. Pero de momento estamos resolviendo la situación acudiendo a la potestad legislativa derivada que la Constitución española reconoce a favor del Gobierno para aprobar normas con rango de ley, en este caso decretos leyes, como respuesta inmediata al problema que plantea la crisis sanitaria COVID-19. Yo creo que esta solución estrella es adecuada. Hay que tener en cuenta, además, que la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017, también regula el procedimiento de adjudicación sin publicación previa. Repasad el artículo 168, apartado B primero, para que veáis que prácticamente con una dicción literalmente coincidente con el artículo 32.2 de la directiva, se prevé el procedimiento negociado sin publicación previa cuando concurre esa razón de imperiosa urgencia que, por hechos imprevisibles, impide la utilización de procedimientos habituales, que ni siquiera podemos satisfacer esas necesidades mediante la tramitación de urgencia. Y en esos casos, pues hay que buscar medidas expeditivas, como es ese procedimiento negociado sin publicación previa. A pesar de que tenemos esta opción regulada en el artículo 168b, yo debo decir que la opción que finalmente ha acogido la normativa aprobada del Gobierno no ha sido la utilización del procedimiento negociado sin publicación previa, sino que de una forma directa y mediante Real Decreto Ley, el Gobierno no es que haya permitido, es que ha impuesto la contratación de emergencia.
Basta con que repaséis el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020 para que veáis que ese precepto dispone que todos los contratos que suscriba la Administración General del Estado, sus organismos públicos, las entidades de derecho público vinculadas o dependientes, serán contratos de emergencia siempre que se vinculen, lógicamente, a la protección de la salud de las personas o a la ejecución de las medidas que de una forma directa o indirecta el Consejo de Ministros asocie a la respuesta COVID-19. Por tanto, como os digo, no es que se plantee como alternativa, es que da la sensación de que el único expediente practicable es el expediente de emergencia, insisto, cuando se pueda asociar de forma clara la respuesta COVID-19. Por tanto, el recurso que practica el Real Decreto Ley 7/2020 es sencillamente el expediente de emergencia regulado en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Conviene además que en este momento comente una cuestión, y es que el precepto, el artículo 16 de este Real Decreto 7/2020, de marzo de este mismo año, se ha redactado en 3 ocasiones. Se redactó en el Real Decreto 7/2020, se retocó en el 8/2020 y se volvió a retocar en el 9/2020. Sencillamente porque nos dimos cuenta que las prisas no son buenas para hacer las normas, ¿no? Y el Gobierno se dio cuenta de que finalmente el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley se circunscribía a la Administración General del Estado, cuando la necesidad de contratación para hacer frente a la crisis sanitaria COVID-19 obviamente es predicable de cualquier sector público, no solo del estatal, también del autonómico y también del local. Y hubo que retocar ese precepto en 3 ocasiones para legitimar la utilización de los expedientes de emergencia, no solo en el sector público estatal, sino en todos los sectores públicos, ¿no? Por tanto, como digo, a mi juicio, la transposición, permitidme la expresión, se ha hecho correctamente, incluso yendo más allá desde la urgencia. Es decir, el Gobierno ha pensado que la mejor manera de responder a esta situación de crisis sanitaria no es ni siquiera utilizando un procedimiento negociado sin publicación previa, previsto, como he dicho, en el artículo 168b1, sino que en este caso lo que procedía es ser más expeditivo, ser más inmediato e intentar afrontar la situación desde la tramitación de los expedientes de emergencia regulados en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicho esto y pasando ya a la exégesis, al análisis particular de si la situación actual coincide con lo que exige el artículo 120 para que estemos ciertamente cómodos con su utilización. Si os fijáis, el artículo 120, cuando define el presupuesto fáctico que habilita la utilización del expediente de emergencia, está haciendo referencia a la respuesta mediante este expediente a un acontecimiento catastrófico, a situaciones de grave riesgo, a situaciones de necesidad de la defensa nacional. Yo sinceramente creo que no hay ningún problema a la hora de encajar el presupuesto fáctico típico definido por el prefecto en la situación actual. O lo contrario, encajar las necesidades de la COVID-19 en el presupuesto fáctico del prefecto que habilitaría para la utilización del contrato de emergencia. A nadie se le oculta que estamos en un momento, y no tanto ahora como antes sobre todo, en el que era necesario dar respuesta inmediata a la crisis sanitaria, en el que era necesario intentar salvar vidas porque no teníamos respiradores y se ha muerto gente por descarte. Permitidme que sea tan claro y tan directo. Y en una situación así estamos en grave riesgo. Lo que hay que hacer es utilizar la contratación de emergencia, ser lo más ágiles y útiles posibles, aunque tengamos que sufrir desde la transparencia y desde la publicidad. Permitidme que sea también tan expeditivo, dispuesto a plantear con vosotros la batalla que proceda para justificar la cesión de los formalismos jurídicos en beneficio de la salud de las personas. Probablemente aquí es cuando mejor viene al pelo o trae causa que yo diga que el típico y el tópico funciona. Lo importante es la salud. Y está claro que hemos tenido que responder desde la contratación a una situación tremendamente grave y se ha hecho pues mejor o peor, pero sin duda alguna recurriendo al principal expediente, el de emergencia, que podía dar salida a la situación generada por la grave crisis de la COVID-19. Que se utilice la tramitación de emergencia no se debe considerar como una patente de corso para que no haya transparencia y publicidad. He dicho que se resiente, pero tiene que haber controles. De hecho, de los pocos preceptos que se utilizan para hacer referencia a los contratos de emergencia en la Ley de Contratos, se deduce que algunos controles hay.
Por tanto, yo quiero, reconociendo, como he dicho, que puede ser el instrumento más útil para responder a esta situación, dejar muy claro también que el papel de la publicidad, la transparencia es esencial para que haya un escrutinio jurídico y social de esa respuesta inmediata que se ha producido con los expedientes de emergencia. Fijaos que si lo que caracteriza al contrato de emergencia es la respuesta inmediata, hay que tener muy claro que el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando regula este expediente de emergencia, deja muy claro que hay una ausencia de actividad preparatoria del contrato, hay una ausencia de formalismo. De hecho, el artículo 120 dice de una forma clara que el órgano de contratación, sin tramitar expediente de contratación, podrá ordenar lo que sea necesario para hacer frente a la situación. Incluso dice, podrá contratar libremente en todo o en parte el objeto, sin sujetarse a las formalidades legalmente establecidas en esta ley, ni siquiera la existencia de crédito suficiente. Por tanto, es evidente que tiene que sufrir el formalismo, es evidente que no es tan efectiva la publicidad y la transparencia, porque Ope Legis ya se ha dicho que no va a haber expediente de contratación con publicidad previa. De ahí la importancia, y recupero lo que decía al principio, de que los órganos de contratación sí sean escrupulosos a la hora de expedir esos informes individuales donde justifiquen adecuadamente por qué se recurre al contrato de emergencia. Pero si esto es así, está claro que la ley libera al órgano de contratación de practicar muchas formalidades que son las habituales en la contratación ordinaria y que obviamente no se exigen cuando se recurre a un instrumento tan expeditivo y excepcional como es el contrato de emergencia. A nadie se le oculta tampoco que por mucha emergencia que haya, vamos a dejar algún rastro desde el derecho administrativo y desde la contratación pública. Es decir, los órganos de contratación, sin duda alguna, tienen que emitir ese informe individual, tendrán que justificar por qué razón acuden a ese procedimiento de emergencia y alguna documentación tiene que haber. La OIRESCON, la Junta Consultiva de Contratación del Estado, organismos importantes en este país en materia de contratación, y han dicho que tendrá que expedirse alguna documentación para justificar ese remedio excepcional que supone la utilización de los expedientes de emergencia. Incluso yo diría que aunque el artículo 120 libera, como estoy señalando, es verdad que ese mismo precepto establece también instrumentos de control. Hay una serie de formalidades que son ineludibles. Por ejemplo, el precepto señala que es necesario, si no hay crédito adecuado y suficiente, que se recurra a la Ley General Presupuestaria para que se hagan las oportunas modificaciones y se doten. Por tanto, no es que se contrate de cualquier manera. Además, se dice que cuando se libren fondos a justificar, en el plazo de un mes habrá que rendir la cuenta justificativa y aquellos fondos que no se han invertido se tendrán que reintegrar. Por tanto, el propio precepto establece controles. Es verdad que son más controles financieros o económicos que de otro tipo. Hubiese sido interesante incluir otros controles probablemente con un perfil más jurídico para valorar mejor la operación. Pero no se puede llegar a la conclusión de que la inexistencia de formalidades supone, como decía, que no existe ningún tipo de control sobre los expedientes de emergencia. Debo decir, además, en este sentido, que cuando hacemos un estudio sosegado de los artículos 120, también de los artículos 151 y 154 de la Ley de Contratos del Sector Público, llegamos a la conclusión de que hay una serie de formalidades que son ineludibles. Antes habéis mencionado que hay una ausencia prácticamente de publicidad, incluso de las adjudicaciones. Bueno, yo en esto no coincido exactamente con vosotros, ¿no? Es verdad que está habiendo bastante opacidad, es verdad que nos estamos enterando por la prensa de muchas cosas que no están publicadas en la plataforma de contratación del Estado, ¿no? Pero os recuerdo que el artículo 151 y 154 no establecen ninguna excepción a propósito de la publicación del acuerdo de adjudicación en el caso del 151, ni tampoco de la formalización en el caso del 154. Por tanto, aplicando el 151 hay que publicar necesariamente el acuerdo de adjudicación en el perfil de contratante y en la plataforma de contratación del sector público, además de notificar a candidatos y licitadores. Y si aplicamos el 154, pues también hay que publicar la formalización y todo el contrato en el perfil de contratante en un plazo no superior a 15 días, ¿no?
Por tanto, ves que hay publicidad y tiene que haber, por tanto, transparencia. Hay exigencias formales que son ineludibles, por más que no haya realmente una publicación de la licitación, de los actos de preparación de esa licitación. Hay opacidad en esa primera parte que se puede intentar atajar mediante la expedición de ese informe individual al que me he referido, además de los controles de carácter económico, pero está claro que también hay publicidad y transparencia porque los acuerdos de adjudicación y de formalización se tienen que publicar. Es verdad que esos preceptos no nos dicen cuál va a ser el contenido de esos acuerdos de adjudicación y de publicación, ¿no? Pero a nadie se le oculta que deben tener una información esencial básica de la contratación. Si se hace una publicidad de algún documento contractual, allí se nos va a decir cuál es el objeto, cuáles son las prestaciones que se han concertado, por qué precios se han concertado, en qué condiciones de pago, cuáles son las condiciones de entrega de los suministros, quiénes son los adjudicatarios. Es verdad, y permitidme que lo reconozca, porque todo lo habéis visto, que en algunos casos hemos adjudicado contratos mediante expedientes de emergencia a empresas cuyo domicilio se desconocía, ¿no? ¿Recordáis? Y hemos tenido que acudir a los medios de comunicación para que ellos nos pongan sobre la pista y finalmente vayamos a la plataforma de contratación del sector público y veamos que ha habido adjudicaciones de contratos por valor de 3.400.000 euros sin saber dónde está el domicilio de la empresa adjudicataria de esos contratos. Bueno, pues son los riesgos que tiene la contratación de emergencia y para eso necesitamos que la publicidad y la transparencia sigan siendo instrumentos útiles, bien sea con el perfil de obligaciones de publicidad activa, bien sea mediante el ejercicio de derechos de acceso a la información, pero en todo caso no podemos renunciar a la publicidad y a la transparencia reconociendo, como he dicho, que se resienten de forma especial cuando se acude a la contratación mediante expedientes de emergencia. En ese proceso de controles, recuerdo también que el artículo 120, aunque es un control más bien interno, establece la obligación para el órgano de contratación de rendir cuentas ante el propio Consejo de Ministros en el plazo de 30 días. Por tanto, en ese informe en el que se rinde cuentas al Consejo de Ministros, no quedará más remedio que justificar puntualmente por qué se acude al expediente de emergencia y también especificar los términos esenciales del contrato. De otra manera no se entiende cómo se puede rendir cuentas al Consejo de Ministros. Por cierto, al Consejo de Ministros, cuando quien contrata lógicamente sea el sector público estatal, la administración estatal y sus organismos públicos dependientes, ¿no? Cuando lo hace la comunidad autónoma, pues habrá que pensar que será esta quien disponga en el ejercicio de la competencia exclusiva de autoorganización ante quien se va a rendir cuentas cuando se utilicen estos expedientes de emergencia. Bien, no sé cómo voy de tiempo, voy a intentar concluir en pocos minutos. Disculpadme si me he pasado 2 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, pues no voy a analizar, porque lo estáis haciendo mucho mejor los que me habéis precedido y los que me vais a suceder, las obligaciones de transparencia y publicidad. Sois muchos más expertos que yo en esta materia, ¿no? Simplemente quería reconocer, como lo he hecho en varias ocasiones, que la transparencia está sufriendo. De hecho, yo cuando mandé la versión escrita de mi ponencia al profesor Isaac Martín y a mi amigo Sebastián, puse arriba malos tiempos para la transparencia. No lo he borrado, sigo pensando lo mismo, pero no porque la transparencia deje de ser útil. Ahora es más exigible que nunca. Transparencia, publicidad, integridad de los servidores públicos, como recordará nuestro compañero y buen amigo Javier Miranzo, ¿no? Está claro que las exigencias de publicidad habituales en el ámbito de la contratación no se compadecen con la situación actual cuando se recurre a un contrato de emergencia. No podemos pensar que toda la publicidad que exige el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público, que toda la publicidad que exige el artículo 8 de la Ley de Transparencia Estatal, que toda la publicidad que exige el artículo 16 de la Ley 4/2016 de Transparencia y Buen Gobierno Autonómico, en el caso de Castilla-La Mancha, van a estar ahí. Es imposible que en un expediente de emergencia se pueda condensar tanta publicidad como habitualmente se exige, ¿no? En todo caso, yo creo que las leyes de transparencia están plenamente en vigor, aunque hablemos de contratos de emergencia. Eso sí, como señala Javier Miranzo en alguno de sus escritos, la Administración tiene que ser consciente y la ciudadanía también de que tenemos que adaptarnos a este escenario desgraciado que estamos viviendo a propósito de la COVID-19 y eso supone que todas las garantías de publicidad no puedan aflorar, no puedan relucir como nos gustaría en este marco de contratación de emergencia, ¿no?
A nadie se le oculta, vuelvo a repetir, que la exigencia de integridad y transparencia debe redoblarse. Estamos en un periodo donde contratamos masivamente, contratamos cuantiosamente, contratamos con plazos muy reducidos, contratamos con intermediarios que están ahí, algunos profesionales sobrevenidos, otros que intervienen en las operaciones comerciales, a veces para facilitar el desarrollo de la relación contractual y a veces para manipular el desarrollo de la relación contractual, estableciendo precios de usura. ¿Quién nos recuerda cómo hemos pagado por un respirador casi 50.000 euros que en el mercado ordinario, no alterado y no distorsionado, vale aproximadamente 17.000? Hemos pagado 3 veces más por respiradores, hemos pagado por test que no han servido absolutamente de nada, hemos contratado con empresas que no sabemos dónde tienen la sede mercantil, pero esto es fruto sin duda alguna de la urgencia, de la extrema gravedad que hemos padecido sobre todo en los primeros compases. Termino con algunas conclusiones por lo que puedan ser de ayuda a las reflexiones que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que, ya lo he dicho, primero el papel que deben jugar los informes individuales justificativos de la contratación de emergencia es clave. Y no deben ser informes individuales genéricos, no, hay que analizar caso por caso la contratación de emergencia que se practica y determinar si todos esos requisitos acumulativos a los que se refieren las recomendaciones de la Comisión Europea se dan y determinar si todos esos requisitos que exige la contratación de emergencia en nuestro país se dan, pero habrá que acudir a la contratación de emergencia porque, insisto, al menos temporalmente ha sido la respuesta necesaria para hacer frente a la grave situación de salud que hemos padecido, Yo creo que sería muy útil, y Miguel Ángel Blanes lo ha puesto de manifiesto muy acertadamente, Tenemos serios problemas para hacer un seguimiento de la publicidad relativa a la contratación de emergencia. Serios problemas. ¿Por qué? Porque no hay claridad en la plataforma de contratación del sector público, no hay claridad en los perfiles de contratación, A ese efecto, yo recomendaría que en la plataforma de contratos del sector público se abriese un espacio dedicado específicamente a la contratación COVID, a la contratación de emergencia. Tenemos experiencias comparadas. Por ejemplo, el Instituto de Contratación Pública de Portugal lo ha hecho. Ucrania también lo hace. En Ucrania incluso hay que actualizar en ese espacio COVID la información de la contratación a día vencido. Hoy se contrata y mañana está la información colgada ya en el espacio específico, Este tipo de soluciones que permiten un seguimiento puntual y más detallado de la contratación de excepción que practicamos con expedientes de emergencia podría ayudar también a ese seguimiento, Yo creo que, aunque es difícil en estos tiempos, sería muy deseable también que se hiciese un esfuerzo de actualización de la información. Ya sé, insisto que es muy difícil. Si no lo hacemos con la publicación ordinaria, en muchos casos, pues más difícil es cuando recurrimos a la contratación de emergencia con estos expedientes tan expeditivos, Y por último, y es una idea que no es mía, pero sí que la he leído y me parece que pudiera ser interesante, en la medida en que la contratación de emergencia puede dar cabida pues, a favoritismos, arbitrariedades, a corruptelas, a conflicto de intereses, a falta de integridad, este último término es el que más me gusta, a falta de integridad de los servidores públicos y también de quienes comercian con la administración pública, me parece que podría ser útil que se publicasen también las sanciones, tanto administrativas como condenas penales, que pudieran recaer por los ilícitos de una y otra naturaleza, administrativos y penales, que se cometan en la contratación a propósito de la utilización de los expedientes de emergencia. Creo que no sería descartable conseguir con esto también una tarea de prevención tanto general y especial y además una tarea resarcitoria. La sociedad tiene derecho al escrutinio, a la transparencia, a la publicidad también en estas condiciones de emergencia, en la medida en que sea razonable para controlar que nuestros servidores públicos actúan con integridad. Bueno, si os parece, lo dejo aquí. Estoy abierto a todos vuestros comentarios, en particular a los que pueda dirigirme mi amigo Sebastián Miralles, de los que aprenderé muchísimo seguro, y os agradezco la atención que me habéis dedicado en el planteamiento de las cuestiones relativas a los expedientes de emergencia en la era COVID. Muchas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias a ti, Paco. Sebastián Miralles, tienes la palabra.
Hola, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha y al Centro de Estudios Europeos, pues y sobre todo pues a Isaac y a José María, pues daros las gracias por invitarme a participar en estas jornadas, que la verdad es que lo que llevo escuchado hasta ahora, pues me está resultando, la verdad es que muy, muy interesante. De hecho, tengo la cabeza ahora a tope con todo el tema de la transparencia y contratación pública. Y también, bueno, muchas gracias a Paco también, que es un placer volver a escucharte, siempre por tu claridad, pues uno aprende mucho oyéndote. Bueno, en primer lugar, a lo que has comentado, voy a intentar ceñirme al tiempo, porque la verdad es que es mucha materia para poco tiempo. La primera idea que me surge, escuchando y circunscribiéndonos al tema de este sacrificio de la transparencia en época de pandemia, pues es que efectivamente, como has dicho, pues se han sacrificado incluso limitado y sacrificado muchos de los principios que debe regir la actuación de las administraciones públicas. En primer lugar, pues el principio de transparencia, de participación de los ciudadanos, que están reconocidos expresamente tanto en la Ley 39 como en la Ley 40, y todo en pos pues, de conseguir una mayor eficacia en la actuación administrativa, pues para dar respuesta a esa demanda de la ciudadanía, pues para proteger, sobre todo, pues el bien jurídico protegido, en este caso, que es por la vida y la salud pública. Bien. La transparencia, que he dicho que está recogida tanto en la Ley 39 como en la Ley 40, también está expresamente reconocida en la Ley de Contratos, la Ley 917/17, y es interesante, yo creo que partir de lo que dice el artículo primero de esta ley, porque cuando se refiere al objeto y la finalidad de la misma, establece una serie de principios que son básicos y que también relacionado con a la que ha acudido el profesor Puerta, esa forma de tramitación que es la emergencia, que nos ha sido impuesta desde las instancias del Gobierno, pues también se ha limitado no solo a la transparencia, sino también los principios a los que se refiere este artículo primero, es decir, la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato en los licitadores. Luego también incluso se ha resentido principios básicos como es el de la eficiente utilización de los fondos, principios todos estos que hemos visto que se han limitado y sacrificado también porque no solo la transparencia, sino también al acudir a la adquisición directa a través de la tramitación de emergencia, pues se han prescindido de los controles previos. Es decir, como ha muy bien apuntado el profesor Puerta, se ha omitido totalmente, bueno, porque lo permite el artículo 120 de la Ley de Contratos, todo tipo de control previo y de preparación del expediente de contratación, lo que ha habilitado que no se haya efectuado los controles siempre necesarios de las empresas a las que se contrata, ver si el objeto está dentro del objeto social de las empresas, incluso la solvencia. Por lo tanto, incluso ha dado a casos como que no se sabía incluso ni el domicilio social de las empresas a las que se contrataba, como ha apuntado el profesor Puerta. Bien. También me ha parecido muy oportuno lo que ha comentado respecto a las recomendaciones que se han hecho desde la Unión Europea a reducir la burocracia y a intentar reducir los plazos al máximo mediante el empleo del procedimiento negociado sin publicación. Más y además cuando este procedimiento está recogido expresamente tanto en el considerando número 80 como en el artículo 32.2 de la Directiva 2014/24 de la Unión Europea. Ahora bien, dentro de estas recomendaciones, la duda que a mí me ha surgido también escuchándole es la problemática jurídica que se plantea respecto a la utilización de la tramitación de emergencia que no está recogida en las directivas europeas, aunque como se ha apuntado sí que está expresamente recogida en el artículo 120 de la Ley de Contratos. Bien, también es interesante los comentarios que ha hecho el profesor Puerta sobre el tema del llamado derecho de necesidad. Es decir, la creación de un conjunto de normas ad hoc para combatir una situación determinada. De hecho, el ejemplo lo tenemos básicamente con un vistazo rápido a los códigos electrónicos publicados en el Boletín Oficial del Estado sobre el COVID-19, nos lleva a opinar que efectivamente desde el mes de marzo de 2020 estamos asistiendo a una producción normativa ad hoc,
además bajo múltiples formas, reales decretos leyes, reales decretos órdenes, que nos obliga a los operadores jurídicos a realizar un enorme esfuerzo de estudio e interpretación, pues para dar respuesta y resolver todas las variadas situaciones que se están produciendo con la pandemia. De hecho, también me parece justificada la vía que ha utilizado el Gobierno a la hora de utilizar los reales decretos leyes como mecanismo de aprobar leyes, ¿no? Una lectura de la justificación de los preámbulos de estos reales decretos leyes, donde incluso se alude a jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a la posibilidad y los requisitos que se tienen que dar para utilizar esta vía extraordinaria de legislar, pues a mí me parece que es, si no se utilizan estas situaciones, ¿en qué otras situaciones se puede utilizar la vía del Real Decreto Ley, ¿no? Bien. En cuanto a este derecho de necesidad, en principio, bueno, el profesor Puerta ha aludido al Real Decreto Ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 y a sus posteriores modificaciones, que son los que habilitan, este Real Decreto Ley es el que habilita la utilización de la tramitación de emergencia. Bien, también yo quiero añadir otro Real Decreto Ley que me parece además muy interesante, bueno, interesante, más que interesante, que a los operadores jurídicos nos ha dado muchísimos problemas y nos sigue dando, que es el Real Decreto Ley, el 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social. Porque en este Real Decreto Ley se introduce un artículo relativo a la contratación pública, el artículo 34, que se refiere a no ya a lo que es la tramitación, sino a la ejecución de los contratos. Es decir, en qué situación quedan los contratos que estaban en vigor en el momento justo de la declaración del estado de alarma. Y en concreto regula los supuestos de la suspensión y de las indemnizaciones, a los que, bueno, si me da tiempo luego incidiré un poco más en este artículo, porque insisto que ha dado problemas y muchas dudas interpretativas. Bien, en cuanto a la tramitación de emergencia, el profesor Puerta ha aludido pues, al artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, que es el que habilita a la tramitación de emergencia, y este Real Decreto Ley fue incorporado al derecho autonómico de Castilla-La Mancha pues, por el Decreto Regional 9/2020, 18 de marzo, por el que se aprueban las medidas extraordinarias de carácter económico y financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis económica del COVID-19, ¿no? Se publicó en el Diario Oficial Castilla-La Mancha el 20 de marzo, que entró en vigor ese mismo día, y aquí lo que dice este decreto regional es que en el ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su sector público, en especial el SESCAM, pues para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Contratos, es decir, está habilitando al sector público regional a la utilización de la tramitación de emergencia y siempre respetando los requisitos a los que alude el profesor Puerta del artículo 120 de la Ley de Contratos. Pues bien, en el ámbito de Castilla-La Mancha, este decreto ha sido luego concretado para todos los órganos de contratación por una circular que aprobó la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, la circular número 1/2020, 29 de abril, donde se concreta cómo por parte de los órganos de contratación de la Administración Regional se debe tramitar los expedientes de emergencia. En primer lugar, se recuerda, voy a concretar esta circular porque creo que es interesante, a efectos de cómo en nuestra administración regional se han tramitado los diferentes procedimientos de emergencia. En primer lugar, recuerda que la tramitación de emergencia lo es para el procedimiento de licitación, pero no para la ejecución de la prestación. Esto se traduce, por ejemplo, en que no existe la obligación de tramitar un expediente de contratación o que se permita contratar libremente su objeto sin sujeción a los requisitos formales de la Ley de Contratos. Incluso se puede contratar sin contar con crédito suficiente. Ahora bien, dice la circular, se mantienen sin cambios las reglas relativas a la publicidad, cumplimiento del contrato, recepción y liquidación de la prestación. Aquí ya introduce un aspecto interesante respecto a la tramitación de emergencia, que es distingue entre lo que es la fase de la adjudicación y luego la ejecución. Y esto es importante. Luego, en cuanto a la tramitación de emergencia, la circular exige que se justifique la necesidad de actuar de manera inmediata y, en consecuencia, la aplicación de la tramitación del artículo 120 de la Ley de Contratos. La tramitación de emergencia, dado que implica la exclusión de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, transparencia y publicidad, debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia. Bien.
Luego, en esta circular, se establece una enumeración que no es numerus clausus, es decir, es a título de ejemplo, señala una serie de contratos en los que se podría aplicar la tramitación de emergencia. Así, alude al suministro de medicamentos y productos sanitarios, suministro de equipos y material de protección, productos de desinfección, mascarillas, guantes, gafas, etcétera. Es un número, como digo, que no es cerrado porque, de hecho, en el ámbito en el que yo trabajo, que es, como ya me ha dicho el profesor Isaac, soy jefe de servicio jurídico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, hemos utilizado la tramitación de emergencia también en otros ámbitos materiales distintos a los de esta enumeración. Por ejemplo, hemos utilizado la tramitación de emergencia para expedientes de obras y de equipamientos en centros escolares. ¿Por qué? Según los informes justificativos que se elaboraron para justificar la emergencia, en el hecho de que durante el verano se tuvieron que habilitar numerosísimos espacios de los centros docentes para poder cumplir las medidas sanitarias del COVID-19. Entonces, por un lado, se tramitaron adquisiciones de emergencia en obras, también en equipamientos educativos, para habilitar nuevos espacios e incluso en aquellos centros escolares donde no se pudieron hacer obras, sí que se acudió también a la emergencia para contrato de suministro de aulas prefabricadas. Es cierto que el tema de las aulas prefabricadas ha sido siempre muy criticado, pero en la práctica ha sido siempre útil y en situaciones como la actual, pues para el inicio del curso escolar, piense que para el 8 o 9 de septiembre, que es cuando se inició el curso escolar, debían estar puestas en marcha las medidas de separación de alumnos y de habilitación de nuevos espacios, pues la emergencia sí que fue una tramitación muy útil, ya lo adelanto. Ahora bien, cosa distinta es luego, a lo que aludiré luego, cómo se cumplieron las formalidades para dejar reflejado y luego facilitar el control de ese tipo de expedientes. Bien. En cuanto a la tramitación, en la circular que estoy comentando, señala los diferentes hitos procedimentales que se deben llevar a cabo con carácter previo. En primer lugar, la orden o acuerdo de ejecución, es decir, los órganos de contratación, en una situación de emergencia y que vayan a utilizar esta tramitación, deben dictar una orden de ejecución a las empresas para que empiecen a hacer pues, el encargo de que se trate. Este encargo se debe documentar en una resolución que dictan normalmente los órganos de contratación y si existe crédito en ese momento se debe adjuntar un documento contable RC, que es el documento que se utiliza, que está previsto en la instrucción de operatoria contable en la Junta de Comunidades y que equivale al certificado de existencia de crédito al que se alude la Ley de Contratos. Luego se debe dar un plazo máximo de 30 días. Bueno, perdón, el plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de dicho encargo se debe dar cuenta al Consejo de Gobierno. Bien, pues en este tipo de expedientes, en la toma de conocimiento que se llama al Consejo de Gobierno, el expediente es muy sencillo. Se debe adjuntar la propuesta, el informe justificativo del órgano gestor competente por la razón de la materia, donde se justifique la situación de emergencia por el ámbito material de que se trate. En nuestro caso, por ejemplo, estaba, en el caso que he puesto ejemplo de las obras o equipamientos en centros escolares, era la fecha inminente de comienzo del curso escolar. Y a esto se adjunta luego también el documento contable RC de existencia de crédito. Bien, luego el plazo de ejecución debe ser en un plazo no superior a un mes desde el momento que se dicta el acuerdo y si no, pues se debería tramitar el procedimiento ordinario. Bien, luego se alude también al libramiento de los fondos, a la formalización y luego también en esta circular es interesante la referencia que se hace al gestor electrónico de expedientes de contratación, es decir, el comúnmente llamado PICOS en nuestro ámbito regional. ¿Por qué? Porque se es consciente de que este gestor electrónico de expedientes no estaba adaptado a los expedientes de emergencia. Por lo tanto, se aconseja que se utilice el trámite del procedimiento negociado sin publicidad y que se concrete que es por trámite de emergencia. Bien, este sistema, este gestor electrónico de expedientes es un instrumento que yo creo que es bastante importante porque es el que deja la huella o el rastro de todos los diferentes pasos que se han dado en este tipo de tramitación de emergencia. Y luego también se recomienda también que se debe publicar, al hilo también de lo que ha comentado el profesor Puerta, de que la publicidad de este tipo de tramitación de emergencia se debe dar, porque lo exige la propia normativa. Y efectivamente, en esta circular se dice cómo se debe publicar
las formalizaciones de los contratos adjudicados por emergencia. De hecho, si hacemos un rastreo en el perfil, en la plataforma de contratación del sector público del Estado, observamos cómo muchas de las adjudicaciones por emergencia que se hicieron durante el estado de alarma, pues incluso en los meses de junio o julio, han sido publicados en la plataforma de contratación del sector público. Incluso consta la fecha de envío, en los casos de contratos SARA, al Diario Oficial de la Unión Europea. Hay ejemplos varios y se ve como que se cumple, aunque sea a posteriori, incluso varios meses después, pero por lo menos están publicados después. Bien, de los aquí expuestos, bueno, y por no entenderme demasiado tampoco, comentar que únicamente con los trámites que se han introducido en esta circular, en la 1/2020, publicada por la Secretaría General, se dan cumplimiento prácticamente a todas las formalidades del expediente de emergencia. Luego también hay otra circular interesante en el ámbito regional de Castilla-La Mancha, que es la circular número 2/2020, donde se regula lo que es la formalización electrónica de contratos administrativos y cómo proceder a la firma electrónica con personal externo a la Administración regional en este tipo de expedientes. Bien. Por seguir un poco avanzando en los comentarios que ha hecho el profesor Puerta, en cuanto... bueno, también decir que sobre la cuestión de la transparencia y contratación, bueno, el profesor Puerta hace un análisis bastante detallado de lo que es la transparencia. En esto, bueno, la ley 19/2013, a la que se ha comentado también en la ponencia anterior, incluso la ley regional, la 4/2016, en esta última, añadir que en su artículo 16 introduce lo que es la información sobre la contratación pública y es un artículo mucho más detallado que la ley estatal. El problema está en lo que se ha comentado también, que en el caso de la transparencia se hace a través del perfil de contratante, según el artículo 63 de la Ley de Contratos, y luego, en el caso de Castilla-La Mancha, pues el perfil de contratantes se aloja en la plataforma de contratación del sector público. En virtud de un convenio de colaboración que se hizo en 2 de marzo del 2015. Vemos, pues, cómo a través del perfil de contratante de cada administración pública, pues, que es donde debe satisfacerse el principio de transparencia. En la actual situación de pandemia se ha empleado mayormente la tramitación de emergencia. Estamos, pues, ante un sacrificio de la transparencia, pues el artículo 120 parece eliminar esta exigencia. Bien. Aunque, como ya he dicho, a través de la circular 1/2020 se ha intentado paliar esta falta de publicidad. De hecho, la circular se dice que se velará porque después se publicarán todos los expedientes que se han adjudicado o formalizado a través de esta vía excepcional. En cuanto a también comentar que ante los posibles incumplimientos que se hagan en materia de transparencia en este tipo de expedientes, pues aparte de la posibilidad de que la falta de omisión pues puede ser causa de nulidad, según el 39.1c de la Ley de Contratos, también existe la posibilidad de las reclamaciones que se prevén en el artículo 24 de la Ley 19/2013. En el caso de Castilla-La Mancha, también hay que decir que está transferida por parte de la comunidad autónoma la resolución de estas reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado en virtud de un convenio que se suscribió entre ambas administraciones el 28 de noviembre de 2019. Bueno, también, ya para acabar y ir entrando un poco en el tema de las propuestas, en primer lugar, en cuanto a la tramitación de emergencia, dada la experiencia que estamos adquiriendo todos los operadores jurídicos en este año 2020, tan duro, debido a la crisis sanitaria del COVID, este año de experiencia debería ser utilizada para una vez que se ha superado, que esperemos que sea pronto, pues intentar hacer como, desde el punto de vista normativo, se debería desarrollar reglamentariamente la previsión del artículo 120 de la Ley de Contratos, es decir, la regulación que se contiene el mismo sobre el expediente de emergencia es muy, muy escueto y, de hecho, en la práctica
es el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, y yo supongo que en otras comunidades autónomas se habrán enfrentado al mismo problema, se han tenido que acudir a circulares como las que he comentado para facilitarnos la labor a los operadores jurídicos a la hora de la tramitación. Es decir, un simple dato objetivo es que, por ejemplo, el gestor electrónico de expedientes no tuviera previsto este tipo de expedientes. Es cierto que, como bien se ha apuntado, en el artículo 120 dice que no se debe, se omite la preparación del expediente en una emergencia, pero eso no quita que desde el mismo momento que se hace el encargo a la empresa, pasando por la toma de conocimiento del Consejo de Gobierno a incluso el inicio de ejecución de actuaciones, eso se debería dejar un rastro electrónico de manera que luego se facilite que una vez pasada la situación, hacer un control. Por eso yo entiendo que se debería también desarrollar reglamentariamente la previsión del artículo 120 y de manera que se dé más seguridad jurídica en estas situaciones. Porque, como bien además ha apuntado el profesor Puerta, el hecho de que estemos ante una emergencia no significa que tenga que haber una omisión total de trámites y de documentación, de dejar constancia de los mismos. En cuanto a la transparencia, considero que está otra cosa que me llama la atención es que la transparencia está, fíjate que yo no soy un experto, o sea, después de oír la anterior ponencia, tanto a Isaac como a Miguel Ángel, veo que son expertos en la transparencia. Yo particularmente no soy experto en transparencia, sí que nos toca accesoriamente en temas que resolvemos, pero no somos expertos, pero sí que me llama la atención que la regulación actual de la transparencia está casi orientada a la fase de la licitación, a la fase de la adjudicación del contrato, pero yo creo que se debería también contemplar la posibilidad de que la transparencia contemplara el tema de la ejecución de los contratos. Yo creo que la ejecución de los contratos es un tema que parece que como que nos desentendemos. Estamos más pensando en la libre concurrencia, en la igualdad de trato, en las licitaciones, pero en la ejecución no está como yo creo se debería controlar más vía transparencia. Un ejemplo lo tengo en el artículo que he citado antes, el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, que habilita el tema de la suspensión y de las indemnizaciones. Eso la aplicación de ese artículo no debe quedar al margen de la transparencia. ¿Por qué? Porque da muchos problemas. Un ejemplo es que ese artículo, a la hora de establecer el régimen de indemnizaciones, establece un régimen específico de indemnizaciones al margen de los conceptos indemnizables de la ley de contratos. Entonces, son aspectos que a la hora de preparar este comentario y de escuchar a los ponentes anteriores y al profesor Puerta, pues me surge ese tema que se debería controlar más, el tema de la ejecución y la transparencia. Y por último, también entiendo que debería haber también, ya se ha apuntado antes, una mayor concienciación por parte de los responsables, tanto pues, los poderes legislativos, los poderes ejecutivos, los gobernantes, tener mayor conciencia, mayor transparencia y no ver en las regulaciones normativas un obstáculo para una contratación rápida y eficaz en situaciones de emergencia. Cuando se legisla, no debe ser con un fin únicamente formal, de decir, tenemos una ley de transparencia. No, hay que luego velar también por su aplicación. Es decir, se deberían hacer o trasladar al ámbito de la transparencia también una especie de auditorías públicas como se hacen en otros ámbitos, como el tema económico, financiero. No estaría de más hacer auditorías públicas y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la ponencia de hoy y sobre todo durante el estado de alarma y el año que estamos teniendo, una vez que pase, no estaría de más hacer una especie de auditoría pública sobre cómo se ha tramitado la emergencia por los poderes públicos. Y luego, también, otra propuesta es, a efectos también un poco de técnico, también me viene a la mente la posibilidad de utilizar los gestores electrónicos de expedientes como medio también para sacar de ahí datos que luego se reflejen en los portales de transparencia. Y ya para acabar, también me parece interesante la propuesta que ha hecho el profesor Puerta en cuanto a crear espacios ad hoc para la transparencia en emergencia. Es decir, en estas situaciones, crear dentro de los portales de transparencia transparencia sobre expedientes de emergencia, como ha comentado en Portugal. Pues es una postura que también sería una manera también de, y también lo relaciono con el tema de la redirección que se ha comentado antes en la ponencia anterior, es
es muy difícil hacer un seguimiento de los expedientes de contratación con el tema de la redirección. Se pincha en el portal de transparencia, te remite a la plataforma de contratación del sector público estatal. En el caso de Castilla-La Mancha, que no tenemos plataforma propia, sino que estamos adheridos a la del Estado, es muy difícil hacer un seguimiento de un contrato normal. Pues imagínense en los expedientes de emergencia, es muy complicado. Por eso el crear espacios ad hoc en portales de transparencia para situaciones excepcionales como la que estamos viviendo este año me ha parecido una propuesta bastante interesante. Bueno, y ya con esto ya acabo. Me he pasado unos minutos, disculpar, y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Pues brevemente, Paco, si quieres replicar algo a propósito de lo que él haya dicho. Pues muy brevemente, porque como ha acertado en todo, pues poco tengo que decir, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerle a Sebastián el perfil autonómico que le ha dado a su intervención, porque completa con mucho la ignorancia del ponente principal, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? De tal manera que la versión que yo he dado es principalmente una versión estatal de lo que ha ocurrido en términos generales en el ordenamiento jurídico interno a nivel nacional, y Sebastián ha hecho una aportación, a mi juicio, valiosísima sobre cómo se ha desenvuelto la situación en el ámbito autonómico, ¿no? Por tanto, como buen alumno, he tomado nota de las aportaciones de Sebastián, sobre todo las referencias no solo a la normativa autonómica, los decretos del Consejo de Gobierno adaptando la normativa estatal al ámbito regional, sino también las referencias a las interesantes circulares 1 y 2 del año 2020, donde de forma ya mucho más específica se dan instrucciones para el desarrollo de la contratación en la comunidad. Por tanto, me parece que las aportaciones de Sebastián van a ser tremendamente útiles para completar la visión más general que yo había hecho de esa ponencia, ¿no? Bueno, hay una cosa que sí quería volver a comentar, porque en realidad ya lo he hecho, ¿no? No es sorprendente que estemos ante eso que yo llamo derecho de necesidad, al que también ha hecho referencia Sebastián, ¿no? Hay que tener en cuenta que no estamos en una coyuntura política favorable para modificar nada por vía de legislación ordinaria, ¿eh? El desencuentro político es tan evidente que pensar que podemos afrontar un proceso reflexivo de aprobación de leyes ordinarias, no digamos ya orgánicas, es inviable, ¿eh? De tal manera que al final el gobierno no hace más que lo que tiene que hacer, como bien ha dicho también Sebastián, utilizar un remedio extraordinario que está previsto en el artículo 86 de la Constitución, y es su propia potestad legislativa derivada, ¿no? Aprobar reales decretos leyes, muchos, para intentar dar salida a esta situación. Por cierto, debo recordar que casi todos, no todos, se han convalidado por el Congreso. Luego es verdad que la norma nace con un déficit parlamentario, pero finalmente necesita también su aval, ¿no? Recordad que debemos ir ya por cerca, si no hemos superado, de los 40 reales decretos leyes este año. Todos, la mayoría de ellos, orientados a resolver los problemas planteados por la COVID en los diferentes frentes, sobre todo el económico, el social, el jurídico, de tal manera que se ha convertido sin duda alguna en la norma estrella. Como os digo, creo recordar que el único que no se convalidó fue el Real Decreto Ley, donde el Gobierno pretendía disponer de los ahorros locales, que además motivó que tuviese que aprobar otro de inmediato para dar vigencia a la habilitación de la demora de entrada en vigor del paquete electrónico de la Ley 39/2015, porque justo el que no se convalidó era aquel que preveía que se iba a demorar la entrada en vigor del archivo electrónico, del registro, de los registros de apoderamientos, hasta abril del año 2021. Como no se convalidó, hubo que hacer otro nuevo con la misma finalidad, ¿no? Lo que quiero decir es que estamos en un derecho de necesidad inevitable, ¿eh? Probablemente cuando explicamos a los alumnos en clase los tipos de reglamentos, os acordaréis, ¿no? Que decimos, tenemos reglamentos secundum legem, ejecutivos, pero también tenemos reglamentos praeter legem y contra legem. Pues estamos en una normativa contra legem. Por eso yo decía que nace sin vocación de permanencia, y que cuando todo esto pase, pues habrá que retrotraer la situación y actuar de otra manera, ¿no? Otra cuestión que Sebastián ha comentado, ¿qué pasa con los expedientes de contratación iniciados cuando se aprueban los reales decretos leyes, ¿no? Concretamente el 7/2020, después retocado, como he dicho, ese artículo 16 por el 8 y por el 9/2020, por los dos siguientes, ¿no?
pues sinceramente el propio Real Decreto establece la respuesta. Se aplica también la tramitación de emergencia a los contratos que ya se hubiesen iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, que por cierto entra en vigor el mismo día de su publicación. Sí. Por tanto, está claro que se puede producir una transformación, una conversión de los trámites ya iniciados para pasar al expediente de emergencia, ¿no? Y por último, mencionar también que la ausencia de formalidades es tan palmaria como que la ley de contratos, no lo he dicho antes, lo digo ahora, por razones de tiempo no lo comenté, lo digo ahora, el artículo 37.1 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 permite la contratación verbal cuando el expediente es de emergencia. Por eso, en contra de la regla general y siguiendo la línea de ausencia de formalidades, se permite la contratación. En todo caso, como he dicho a propósito de la ponencia y no quiero reiterar ahora con mayor abundamiento, hay una serie de requisitos formales ineludibles, también ha hecho referencia a ello Sebastián, como es la publicación de acuerdos de adjudicación y formalización del contrato junto con el contenido del propio contrato, ¿no? Con lo cual hay publicidad ineludible, hay transparencia ineludible a pesar del remedio extraordinario que supone el expediente de emergencia, ¿no? He tomado nota, Sebastián, de todo lo que me has dicho, como te he dicho, como buen alumno, porque me parece que tus aportaciones son valiosísimas y sin duda alguna enriquecerán lo que yo pueda decir y lo que tú puedas decir conjuntamente en esas ponencias que eventualmente se puedan publicar, ¿no? Por tanto, te agradezco la aportación, tu dedicación al comentario y a todos vosotros por la paciencia que habéis dedicado en la escucha. Muy bien, pues si os parece abrimos un breve turno de preguntas por parte o de intervenciones en general por parte de los ponentes. ¿Alguna intervención? No sé si tú, Sebastián, quieres mencionar algo a propósito de lo que ha dicho Paco. Sí que tenemos una, un segundín. Sí, vale. Bien, pues David Enríquez, por favor. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis? Sí. Vale, pues nada, agradecer las ponencias, tanto las de primera hora como las de la segunda sesión, muy interesantes. Y lo que sí que quería compartir un poco con vosotros como pioneros en materia de contratación electrónica, que ha sido también una de las partes interesantes que más he destacado de la intervención de Sebastián, es que al final lo que sí que ha puesto de manifiesto, en mi opinión, esta crisis, y supongo que todos compartiréis, es un poco que el retraso que se llevaba en la materia, que el no uso de esa contratación pública electrónica ha hecho que no se haya podido afrontar la crisis con esa herramienta pues en pleno funcionamiento, con todas sus bondades, con integraciones, etcétera, etcétera. Es decir, nos hemos visto teletrabajando y tenemos el Zoom, tenemos el Teams, Skype, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una serie de herramientas que están a nuestra disposición para, por ejemplo, pues celebrar este congreso basado en la innovación. Y sin embargo, pues sí que se ha respondido de una forma, entre comillas, rápida, mediante la redacción de los reales decretos que también ha analizado Francisco, pero a la vez seamos que la falta de esas herramientas, incluso la falta de las adaptaciones que comentaba Sebastián en su intervención, pues ha hecho que no tengamos de una herramienta que para afrontar este tipo de crisis sí que hubiera sido muy, muy válida. No sé qué opináis al respecto, porque si os dais cuenta que al menos las soluciones de contratación electrónica contemplen todos los procedimientos y todas las tramitaciones, es decir, la urgencia, la emergencia y la ordinaria, debería de ser un requisito bastante lógico. Igual ha sucedido en otro tema que también sé que te interesa mucho, Isaac, que es en el tema de la firma electrónica, ¿no? Tanto licitadores como organismos hemos tenido esas limitaciones de firma electrónica, gestión de certificados, etcétera, etcétera. Supongo que tanto Javier como José Antonio a lo mejor luego en sus ponencias profundizan sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Si os parece, acumulamos por si hay alguien más que quiere preguntar y así respondemos en bloque. ¿Alguna otra intervención, pregunta, comentario? Pues si no es así, Paco, Sebastián, tenéis la palabra. Gracias, Isa. Gracias también a David Enrique por su aportación. No tengo que hacer más que coincidir con él, que efectivamente los instrumentos electrónicos llevamos años intentando implementarlos al máximo nivel en todos los ámbitos, no solo en la contratación, ¿no? Y finalmente nos damos cuenta de la utilidad que tienen porque aparecen situaciones de emergencia como la que estamos viviendo,
donde hubiesen sido tremendamente útiles unos funcionamientos, digamos que a buen nivel de los instrumentos electrónicos, ¿no? Yo insisto en una aportación que también repetí a última hora en la ponencia, ¿no? Creo que hubiese sido muy adecuado poner la electrónica al servicio de un espacio propio específico relativo a la contratación COVID, ¿no? Porque todo lo que no se ve finalmente lo que genera es un halo de sospecha. Un halo de sospecha, de desconfianza, ¿no? Y con lo que está cayendo y de la forma que estamos haciendo frente a la situación, la administración pública no se puede permitir que además recaiga un halo de sospecha sobre su actuación en materia contractual, ¿no? Por tanto, de acuerdo contigo en que hay que seguir insistiendo en que la contratación electrónica es fundamental como instrumento de control de la actividad contractual que desarrolla la administración pública y que es especialmente útil, insisto, en situaciones de emergencia donde sin duda alguna la condición humana nos lleva a desconfiar, a extender un halo de sospecha en la actividad contractual que desarrollan las administraciones públicas y sus organismos públicos o entidades dependientes, ¿no? Por tanto, lo que se ha echado de menos, mayor reacción desde la plataforma de contratación, desde los perfiles de contratación, para fomentar los instrumentos electrónicos, ¿no? Sí, yo únicamente comentar, gracias Paco, comentar que en cuanto a la tramitación electrónica, sí que es cierto que, por lo menos yo en el ámbito donde me muevo, sí que desde la Administración Regional se está haciendo un esfuerzo enorme por el tema de la tramitación electrónica. De hecho, nosotros en los últimos 2 años hemos pasado a prácticamente en la Consejería de Educación y Cultura y Deporte todos los expedientes de contratación son electrónicos y de hecho nos ha servido mucho también durante la situación de confinamiento y con posterioridad, cuando estábamos alternando el teletrabajo con el trabajo presencial, el poder tener todos los expedientes de contratación electrónicos, incluso las reuniones de las mesas de contratación, todo virtual, ha sido la verdad es que muy, muy práctico. De hecho, incluso a la hora de preparar la intervención de hoy, me topé con la circular número 2/2020 que sacó la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, que yo no la utilizaba porque en el servicio de contratación, una vez que intervenimos en las mesas, informamos los pliegos, pero una vez que intervenimos en las mesas, ya luego lo que es la fase de la formalización del contrato y se ocupa el servicio de contratación. Por eso yo esta circular no la conocía, pero la he conocido ahora, que es la circular 2/2020, que regula un aspecto que parece muy accesorio, que es cómo firmar electrónicamente un contrato, es decir, cómo se debe hacer la firma entre el órgano de contratación y el personal externo, es decir, el contratista. Pues esta circular es la que orienta a todos los órganos de contratación y sobre todo a las secretarias generales, que son las que llevan la contratación en las consejerías, cómo proceder para poder formalizar electrónicamente los contratos. Es decir, en una situación en la que no estamos presencialmente, que estamos cada uno pues, en nuestros domicilios, pues con el contratista, una vez que se firma, ¿cómo hacerlo? Pues esta circular es un ejemplo de cómo facilitar ese trabajo y es un ejemplo también un poco del esfuerzo que se hace desde los órganos de contratación para a los operadores jurídicos, a los servicios de contratación, cómo proceder para la firma. Es únicamente un apunte de ver que se está realmente los esfuerzos que se estaban haciendo en los últimos años de la dirección electrónica, por lo menos yo en el ámbito en el que me muevo, ahora mismo estamos tramitando electrónicamente todos los expedientes de contratación. De hecho, hace 1 año y medio, 2, intentamos agarrarnos a una de las disposiciones adicionales de la Ley de Contratos que te prevé la tramitación en papel, siempre que lo justifiques, y desde Hacienda se nos denegó esa posibilidad también un poco por el espíritu que tiene de tramitar todos los expedientes por vía electrónica. Ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos por vuestras excelentes intervenciones.